Hola a todos, soy Raymecray y hoy os voy a enseñar mi receta del mazo de acechar. En el mazo llevo dos Bahías del Destripador. Esta carta es la única que yo considero que puede ser sustituida dentro del mazo por otra carta que les pueda gustar más, dado que lo que hace es destruir la primera carta del mazo si no cuenta con acechar cuando un aliado tuyo ataque. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de este mazo llevo dos o tres cartas nada más sin acechar, entonces es muy difícil que eso ocurra, y las dos o tres cartas que llevo sin el acechar pues no son tan son importantes dentro de lo que cabe. Entonces esta se puede sustituir por otras dos cartas. De todas formas está bien para tener un turno uno. Sin embargo, mira, como turno uno tenemos también el cebo de sangre, que nos crea un cardumen carnicero, que es el bichito este, el pescadito este, que cuando lo juegas pues te hace un ataque de gratis, que tiene acechar y todo eso. Esta carta también tiene acechar. Luego llevamos tres crías de los Cersei, que son también turno uno, tiene temible y tiene acechar. Por eso esta carta es la única que puede ser sustituida. Yo siempre traigo una receta, pero también les digo las cartas que se pueden sustituir bastante bien, sin afectar al resto del mazo. También llevamos tres crías de tiburón, un 1-2 con acechar, los tres cardumen carnicero. Con esto haríamos 6, ya que tenemos estos, los tres que nos da este, más los tres estos, tendríamos 6 para hacer 6 ataques gratis, así pa, pa, pa. Llevo un estrado del emperador, que es que cuando un aliado ataca, pues invocas un soldado de arena, uno de estos, que cuando hace daño al nexo, pues hace otro daño más. Y esta nos viene bien porque bajamos un cardumen de estos, por ejemplo, y después nos invocaría, atacaría al cardumen y aparte nos invocaría un bicho de estos, con lo cual nos hacemos un +1. Luego llevamos tres fauces martillo rosado, que cuando lo juegas le das vulnerable a un enemigo, está bien, pero lo interesante es que tiene acechar. Las tres llamadas de la manada, esta carta es súper importante porque lo que hace es que para jugarla, pues tú colocas una carta que tengas en tu mano en la parte de arriba del mazo. Normalmente vas a colocar una carta con acechar y normalmente va a ser una Rek'Sai, que sería la jugada más óptima. Y con esta te creas dos bichos con acechar en la mano, pero la vas a utilizar antes de atacar para, por ejemplo, poner una Rek'Sai, que la Rek'Sai es que cuando acechas, o sea, al atacar, otorga +1, un +1/+0 adicional a los acechantes. Es decir, cuando activo acechar, es decir, cuando está ella en la parte de arriba del mazo y gracias a ella se activa el acechar. Entonces es cuando se da ese +1/+0. Por lo tanto, usamos la cartita esta, la ponemos a Rek'Sai arriba y hacemos así, en vez de +1/+0 a todos nuestros acechantes, pues sería +2/+0. Y aparte de eso, cuando sube de nivel, crea tres adeptos aleatorios acechantes en la mano, y cuando activa el acechar o al atacar, pues eso, lo mismo +1/+0. Eso cuando la Rek'Sai evoluciona. De hecho, el hechizo de la Rek'Sai es el mismo. De Rek'Sai llevamos dos. Vale, ya lo digo así. Y luego llevamos tres invocadores de los Cersei. Esta es súper chachi porque la juegas, activas predicción, te pones un acechar arriba, atacas y sigues chetando a tu acechante. Llevamos dos maremotos. Esta carta a mí me gusta bastante porque haces un daño a dos enemigos de forma aleatoria, ¿no? Pero haces un daño a dos enemigos. Y aparte te crea una ola rompedora en el mazo. La ola rompedora hace dos daños a cuatro enemigos, por eso. Y ya después te crea una oleada colosal, y la oleada colosal hace 4 daños a todos los enemigos y al nexo enemigo. Es decir, con una sola carta tenemos tres cartas que nos van a servir para controlar un poco el campo enemigo. Entonces esta carta es súper chachi. Lo único malo que tiene es que es lenta, pero por eso llevamos solo dos. Aunque sí, podríamos llevar tres quitando una bahía del destripador, por ejemplo. Luego llevamos las dos Rek'Sai, como dijimos, y tres Pike. Los Pike, ¿qué hacen? Mira, los Pike dice: cuando acecho me transformo en la muerte de las profundidades. La muerte de las profundidades es esta. Entonces cuando acecho es cuando está en la parte de arriba del mazo y activa el acechar, como con Rek'Sai. Entonces cuando está ahí arriba acechas, te crea una muerte de las profundidades, que lo que hace es invocar un Pike que golpea a un enemigo. Te invoca uno de estos que golpea. ¿Cuándo sube de nivel? Cuando hacen 15 de daño o más los Pike. Y entonces, una vez está subido de nivel, además tiene ataque rápido. Una vez ha subido de nivel, cuando acecha, me transformo en la muerte de las profundidades, y cuando mato a un enemigo, golpea al enemigo más débil. O sea, matas a un enemigo y aparte hace daño a otro enemigo. Por lo tanto, llevamos tres de estos, que es bastante guay. Seguimos en plan un poquito de control del mazo en sí.
Y luego el hechizo que te hace el Pike cuando tienes otra copia es que un aliado golpea a un enemigo. Y después pasa a la parte de arriba de tu mazo. Y de esa forma, y te creas el Pike y tal. Luego llevo una sepultura de la arena. Es el mismo hito que el estrado del emperador, solo que este nos invoca esto, los investidores de las arenas, que son 5-2. Luego llevamos 3 Cersa Red, el titán de las profundidades, que cuando ataca, si tiene más de 8 o más de poder, recibe temible, abrumar y escudo de hechizos esa ronda. Atento, esa ronda. Pero bueno, es como un finisher en sí. Y este, como tiene acechar, pues se supone, y es coste 5, se supone que cuando llegues al punto en el que lo puedes sacar, ya a lo mejor estás muy cerca de que tenga 8 más de poder. Luego llevamos 3 quiebradunas de los Cersei, tiene acechar y tiene abrumar. Igual, un poco para finiquitar. Y llevamos 2 Trictus afilados. Los Trictus afilados tienen acechar. Y aparte, tienen que cuando lo juegas, todos los aliados acechantes golpean a un enemigo aleatorio. Es un poco parecido al tiburón ese que te hace daños y tal, pero claro, necesitas tener bichos acechantes en el campo. También es como un poco para limpiar campo y finiquitar. Así que vamos a ver ahora una partida y de muestra para que veáis cómo funciona el mazo y nos vamos allá. De todas formas, esta de la Bahía del Emperador, probablemente, mira, como llevamos ya 28 unidades, a ver por qué hechizo se puede sustituir, que sea interesante. Sobre todo un hechizo, porque un hito, a ver, los hitos más que podemos llevar, los más así guay, ya los tenemos, que es un estrado del emperador y una sepultura de la arena. Realmente son los mejores que podemos llevar en este mazo. Además de este, a lo mejor los podríamos sustituir por este, de activar predicción y que nos invoque un relojizo después. Sí, estas las podemos sustituir por estas, si los queremos sustituir por otro hito. Y si lo quisiéramos sustituir por un hechizo, pues ya aquí tienen bastantes hechizos donde elegir, en el cual el que mejor se adapte a vuestro estilo de juego, pues es el que os aconsejo. Vamos a ver la partida y ya vamos viendo. Vale, en esta partida nos toca contra una Ace, que nos hace bastante counter por el tema de los escarchar y tal, dado que el gran potencial de los acechantes está en pegar mucho, con mucho poder. Entonces, si te vas al poder a 0, pues ahí cagaste un poco. Aquí bajamos el bicho nuestro de coste 1 y ahora utilizamos el hito para pegar con un poquito más de potencia. Si el otro no nos saca ningún bicho, pues eso. ¿Ves? Aquí nos la jugamos igualmente, sabemos que nos va a subir el poder y pegamos. De esta forma ya nos quitamos el arquero ese, que nos hace bastante counter como tal. ¿Sabes? Nos molesta bastante porque es un 3-1. Aquí decidí bajar una Rek'Sai porque ya tenía otra. Pero fue una cagada porque no me acordaba que la Rek'Sai al final de la ronda se volvía al mazo. Así que eso es una jugada mala que no deben hacer. Bajamos ese bicho de coste 1 para ver lo que nos va a hacer la otra persona y que se gaste sus manas. Y ya después bajamos este para activar el acechar. Aquí elegimos uno de los 2 bichos de acechar. La cuestión es cuál. Preferiblemente debería ser este, el de coste 8. En este caso, ¿por qué? Porque ya la partida está más o menos adelantada y nos da un bicho para sacarlo más adelante. Y gracias al hito pues pegamos un poquito más. Como os dije antes, la Ace con el tema del escarchar y tal nos fastidia un poquito bastante. Porque en una situación normal, si no nos tirase a escarchar, esa Ace estaría muerta. Aquí la jugada más óptima era esta, porque de esa forma nos guardamos los tres de manás para otra ocasión. Y es más, le estamos obligando a gastar un hechizo más o menos importante en un bicho que tampoco nos viene ni nos va. Nos vamos a comer esos 6 de daño. Y aquí ya bajamos el bichito este de abrumar, el escarabajo este que tiene abrumar, y pegamos. Básicamente este mazo es, no pienses mucho, baja bicho, pega y ya está. Ahora lo suyo sería que nos tirase a escarchar de alguna forma para protegerse, ¿ves? Y es más, de esa forma se le evoluciona y tal. De todas formas, esta partida es interesante por eso, porque tenemos un mazo que nos hace counter a la estrategia nuestra. Aún así vamos más o menos bien.
Nos pega, nos comemos esos 6 de daño, no pasa nada. Y la jugada es sacar al titán de las profundidades para ya prepararlo para después. Ellos nos baja el bichito del Yeti. Y ya por fin gasta su hechizo para matar a ese bicho que lleva un rato ahí con el temible. Y como os dije antes, a lo mejor el hito este de la bahía pues nos perjudica un poco. De todas formas, no hay problema. Aquí yo antes no hice lo del cardumen. Antes no hice lo del cardumen porque quería usarlo ahora. Y de esta forma, como os dije antes, para limpiar campo nos vino bien el bichito este. De lo bajas y automáticamente los acechantes pegan. Nos pega la flechita de ace, pero da igual, vamos a pegar igualmente. Sabemos que vamos a acechar, así que vamos a pegar bastante daño. A no ser que nos haga escarchar. Ah, no, pues nos mata ese. Y ya lo estamos dejando a 2 de vida. Ese bicho es peligroso porque nos escarcha un bicho a cada turno. Que son 4 de daño. Al final me obliga a defenderme, aunque sea así. Bajamos el hito solamente por ver qué es lo que nos va a hacer y ya bajamos a este. Sobre todo lo del hito en este caso era para asegurarnos de que acechábamos. Nos baja el hito ese para crearse campeones de nivel 2 y todo eso. Pero aquí fue una cagada suya el bajarnos ese bicho, dentro de lo que cabe, porque se ha quedado sin cartas en la mano. Nos ha revelado bastante más de lo que debería. Bajamos a este automáticamente para ver qué hace. Pues se gasta el escarchar y ya le queda la carta que le generó el hito. Si no tuviese ese hito, pues ahora mismo tendría la baraja 0. Aquí pegamos con la Rek'Sai, que de esta forma sube de nivel, nos genera 3 bichos con acechar y aparte de eso se hace el abrumar. Y ahí ya ganamos porque nuestro abrumar le va a quitar los 2 de daño. Y fin de la partida. Espero que os haya gustado, espero que les guste el vídeo y nos vemos. Hasta la próxima.